está bien. Bueno, algunas conclusiones. Bueno, es necesario combinar los reglamentos técnicos con programas de desarrollo de laboratorios de ensayos competentes o buscarlos en el extranjero, que también es una pregunta de cálculo costo-beneficio. Actualizar permanentemente las normas relevantes. El equipamiento, las condiciones ambientales y la calificación del personal deben corresponder a las exigencias de las normas y buenas prácticas internacionales. La cadena de trazabilidad no debería ser interrumpida a las mediciones hasta el Sistema Internacional de las Unidades. Se debe realizar periódicamente ensayos de aptitud en el ámbito nacional, regional e internacional y buscar la cooperación en la región. Y, bueno, designar solamente laboratorios acreditados para realizar las tareas definidas por el reglamento técnico. Bueno, eso fue la primera parte. Muchas gracias. Bueno, ahora yo estoy más o menos en el tiempo. Podemos hacer ahora preguntas o yo continúo con la segunda parte y hacemos al final preguntas. Cristian, yo creo que deberíamos aprovechar y tomar las preguntas que tengan para ti. Entonces, yo quisiera preguntarle a los asistentes si tienen alguna pregunta. Cristian, muchas gracias por esa presentación. Muy buena, muy completa, no la había oído así en ningún otro lado. Entonces, bueno, miremos a ver quién. Aquí tengo algunos temas. Aquí alguien dice, no sé, su número de teléfono dice que el ejército ecuatoriano tiene un laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025. Muy bien. Entonces, bueno, necesitamos un poco de retroalimentación para saber que vamos bien. Entonces, yo quisiera ver si tenemos alguna duda, alguna inquietud. Bueno, pero depende para qué el laboratorio está acreditado, ¿no? Entonces yo he hablado solamente sobre los laboratorios acreditados para refrigerar o para productos electrodomésticos, ¿no? No sobre todo, entonces, y especialmente refrigeradores y iluminación, ¿no? Sobre eso he hablado. Seguramente hay más afuera, ¿no? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Más preguntas. Inquietudes, observaciones. Aquí tengo una. Francisco Spin me pregunta que nos había quedado pendiente sobre la CIE, la comisión. Ya. ¿Nos puedes decir algo sobre eso, por favor? Bueno, el CIE es una organización que fue fundada por expertos de iluminación, con sede en Viena, y entonces allá los representantes son de los estados, pero no los estados son, como en el caso de IEC y de ISO, los estados no son los miembros, sino son los que, fueron designados de cierta manera por el estado. Entonces, la membresía es múltiple. Entonces, por ejemplo, el único representante de América Latina en CIE es el IMETRO de Brasil. No hay otra institución de América Latina que participa en eso, y del Caribe también. Bueno, en algunos casos, como por ejemplo
Austria y como también en la Suiza. Esos son, bueno, digamos, asociaciones de ingenieros o de empresas que trabajan con iluminación. Bueno, en el caso de Alemania, es el Instituto Nacional de Normalización, el DIN, pero representado por esta entidad que es responsable para productos electrónicos, que es el DKE. Entonces, es bueno, una institución, ya, ¿cómo se dice? No sé, no es, digamos, tan bien establecido o en el mundo internacional como hizo IEC y tú. Bueno, y eso, bueno, hay también en otros casos, ¿no? Entonces hay otras instituciones, de normalización, por ejemplo, ASTM, que también produce normas que internacionalmente son aplicadas, pero que no es una institución internacional organizada por los estados, por acuerdos internacionales estatales. Y eso es el CIE también, pero es una institución reconocida y en el momento no hay, digamos, otras normas internacionalmente aplicadas en luminosidad. Más en el momento no puede decir, pero se puede informar en la página web que yo he introducido en mi ponencia. Cristian, tal vez yo quisiera adicionar que la CIE tiene como una alianza con la ISO, y hay algunas normas que son ISO-CIE. No todas, pero sí hay algunas. Y Sí, digamos, hay algunos casos en donde la ISO toma la CIE para generar su estándar y otras son normas conjuntas. Claro, claro. Esos sí son los expertos para iluminación, ¿no? Y entonces, y eso sucede también en otros casos. Es decir, cuando tomamos las normas europeas, entonces en algunos casos ellos comienzan, digamos, con el DIN, después lo hacen en CEN o CENELEC, entonces es una norma europea, y después entran en la ISO. Entonces, eso también sucede en otros casos. Pero son los expertos para la iluminación, ¿no? Bueno, y tal vez al fin decía que la cooperación entre los diferentes organismos de normalización está desarrollándose, no solamente entre ISO y IEC, también con ITO y también con otras organizaciones. Entonces también ASTM, por ejemplo, participa también en algunos casos en la elaboración de normas ISO y IEC. Muy bien. Entonces, preguntémosle a la persona que nos escribió, Francisco. Sí, No sé si quieras añadir algo. hola Ramón, buen día. ¿Cómo estás, Francisco? Sí, Tienes la palabra. hola. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día con todos. Sí, solamente era una pequeña observación porque la ISO en realidad, CIE trabaja con IEC. Antes de que CIE se alinee con ISO, se saquen normativa en conjunta ISO-CIE. En temas ya de fotometría, CIE, IEC delegaba estas parámetros hacia lo que es CIE, ¿no? Entonces, en normas de IEC mismo nos indicaban que se refiera a, bueno, en ese caso había reportes ISO, reportes CIE. Ahora, creo que fue desde el 2014 que hubo ya una alianza entre CIE e ISO. Entonces, por eso mandaba el link en donde están ya publicadas algunas normativas que son ISO-CIE, ¿sí? Entonces ya están ahí, ya son normativas en sí, ¿no? Y bueno, algunas que están bajo discusión también. Eso nomás era la observación. Perfecto, yo creo que es un complemento muy importante para nosotros, Francisco. Cristian, no sé qué quieras adicionar.
No, está bien, porque, bueno, en algunos casos hay normalizadores, bueno, que elaboran las normas técnicas específicas y, bueno, en el momento, como he dicho, hay una tendencia de más cooperación y eso es en sí, pero eso también es con otros, ¿no? Pero los expertos de iluminación son en sí, ¿no? Al fin, y entonces se trata de combinar las cosas como explicó Francisco. Perfecto. Muy bien. Em, sí, Santiago Puya nos aclara que la Comisión Internacional de Iluminación no es solo europea. No. Yo tengo claro el tema que es internacional. Dijo Cristian que también está Brasil en ese grupo. Lo que Sí, pasa es que sí. al estar trabajando con la ISO y la IEC, pues Ujú, eso tiene un ámbito de acción y digamos, el mundo está como dividido en zonas de acción, para ponerlo de alguna manera desde el punto de vista técnico, y entonces su ujú. impacto pues es más grande en países que siguen los estándares europeos. Si entendí bien, Cristian, me corriges. No, está bien. Aquí participa también Japón, participan Estados Unidos, Australia y una serie de países, son 53 creo que participan en sí, Sí, ¿no? pero veo que tienen métodos de calibración y tienen métodos de ensayo, y en ese sentido, pues esos Ujú. métodos tienden a ser Sí, más sí, universales, digamos. Ahí sí, sí, no hay sí. tanta, digamos, discusión. Es más cuando es por temas de producto, No, en el donde tema, las visiones de producto no son iguales. Entonces, todo el mundo quiere seguridad, pero por ejemplo, ujú, en los Estados Unidos las llantas no tienen eh, pruebas de sonoridad. En Europa sí, porque el ujú. europeo quiere que los vehículos no suenen. En Estados Unidos no importa tanto. Sí. Hay más espacio, para ponerlo de alguna manera. Cristian. Sí, no, solamente para agregar, para mí es importante que Brasil participe en eso, porque se puede dirigir, cuando hay problemas, se puede dirigir a Brasil, a Inmetro. Ujú. Y bueno, el tema también es cómo se trata de este asunto en el ámbito de Copant. Eso no sé, ¿no? Pero digamos, el tema principal para mí, cuando tomamos todo el sistema de normalización, es la participación de América Latina o de representantes de América Latina y el Caribe en estas organizaciones. Y como no es posible que todos los países, digamos, San Lucia o Barbados participan en este proceso, entonces la tarea y digamos, eso Copant está haciendo, entonces hay que ver de qué manera vía Copant los países pueden participar en este proceso. Bueno, y la IEC tiene un programa especial para países en desarrollo. Y bueno, nosotros por parte del proyecto también hemos fomentado eso. Había un programa para fortalecer la participación de los países más pequeños en este ámbito, en que en el inicio también participó Ecuador. Yo no estoy ahora informado si Ecuador participó hasta el fin en esta actividad del proyecto, pero esto fue un tema que queríamos, digamos, en el caso de IEC, fortalecer. Porque el tema es que los países tienen otras circunstancias, como fue dicho también ayer, otros intereses, es un poquito diferente, y para que eso se incluya en las normas internacionales se precisa una participación y una participación activa. Como no es posible para todos, entonces hay que ver cómo se puede organizarlo vía Copan. Bueno, Muy bien. Mira, tengo otra pregunta, esta vez de Mauro Rivadeneira, conocido de Autos, como decimos aquí. Y me pregunta en qué fecha se realizó la lo que no,
¿En qué fecha se realizaron los ensayos de aptitud en refrigeradores e iluminación que presentaste? Bueno, el ensayo de lámparas fue bastante fácil porque, bueno, se toma lámparas, son fáciles a transportar. Entonces, eso fue, digamos, desde el inicio, el seminario inicial hasta el seminario de evaluación, eso fue más o menos medio año. Eso fue muy rápido. El inicio fue, digamos, la preparación fue un poquito difícil, pero, digamos, desde el protocolo hasta el seminario final, eso fue medio año y eso fue desde fines del 18 hasta la mitad de 19. Bueno, refrigeradores fue muy complicado porque en América Latina hay por lo menos 3 diferentes tipos de refrigeradores que son también ensayados por diferentes métodos, es decir, ASTM y ISO-IEC. Además, había el tema del transporte, había el tema de la falta de experiencias internacionales por parte del proveedor. Entonces, eso fue, a mí entender, un proceso de más o menos 2 años. Fue horrible, fue horrible. Y aprendimos mucho con eso también. Por eso el segundo fue mucho más rápido y también hemos contratado un consultor boliviano que tenía muchas experiencias en organizar tales eventos y entonces eso, el segundo ensayo de aptitud funcionó muy bien, muy rápido, al fin. Bueno, importante en la organización también fue que, bueno, que teníamos como, digamos, como laboratorio de apoyo que participó también en el ensayo. Teníamos el VDE Instituto de Alemania, que tiene mucha experiencia en eso y que nos ayudó también mucho en, digamos, en sacar las conclusiones correctas. Muy bien, a ver, volvamos aquí y revisemos nuestras preguntas. Bueno, no veo más preguntas. No sé si hay alguien que quiera tomar el micrófono o la palabra y preguntarnos algún tema en particular. Cristian, no sé, en tu experiencia, digamos, y considerando que en la eficiencia energética uno tiene como tiene una cadena completa, ¿no? Y tiene varios actores. Entonces, en la eficiencia energética tú tienes la generación, el transporte, la distribución, después el uso, y el uso hay usos industriales, hay usos comerciales, hay usos en hogares. ¿Tú cómo ves, digamos, cómo ves las tendencias en las distintas regiones? ¿Sí? ¿Cómo ves que las regiones tienden a buscar eficiencia energética? Porque, digamos, esto es digamos, es un campo en donde hay mucho espacio donde buscar, y estoy hablando solamente en energía eléctrica porque también puede haber búsqueda de eficiencias energéticas en otros, con otras energías, ¿no? Están los combustibles líquidos, está el gas, bueno, yo quisiera oír tu concepto en este tema. Mira, yo solamente me he preocupado de energía eléctrica y no de otros asuntos. Entonces yo no quiero hablar sobre otros aspectos, pero es muy claro que también hay otros temas, no solamente energía eléctrica, hay el tema de gas, hay el tema de gas en base de biomasa. Entonces, aquí hay, como en la energía eléctrica que viene de diferentes fuentes, también el problema cómo medir la cosa y cómo componer el gas. Pero eso es un tema que creo que está un poquito afuera ahora de mi alcance. Entonces, yo no quiero entrar mucho en eso, ¿no? Y cuando se habla más, digamos, del tema del reglamento y de
de los éxitos en productos electroelectrónicos. Entonces, y hablando de América Latina, entonces, digamos, en los últimos 8 años había bastante avances. Entonces, hay países que avanzaron mucho, por ejemplo, Costa Rica, Uruguay, Colombia, que conozco mejor, bueno, Brasil. Entonces, aquí hay una serie de países que son bastante bien y que han aprendido mucho y que han mejorado mucho el asunto, sin que lo que he dicho, y eso quiero un poquito mostrar en mi próxima presentación, si hay suficiente armonización entre los países. Muy bien. Perfecto. Bueno, no tengo más, notas. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que hagamos partimos aquí y después continúas? Hacemos un pequeño break. Sí, sí. Also para mí es igual, yo puedo continuar. La casa es caliente, entonces no tengo problemas. Muy bien. Yo creo que este es un buen momento, más o menos las 10:10 de la mañana. Entonces demos 15 minutos y volvemos a las 10:25 en punto, comenzamos. Entonces, Okay, ya. pues demos Está bien. 15 minutos para que se puedan servir un té, un café, no sé, una gaseosa. Okay. Y a Muy las bien. 10:25 continuamos con la segunda parte. Gracias. ¿Se puede ver ya? Se llama Programa de Etiquetado y el No Reconocimiento Mutuo. Ya, sí, Sí se puede. está bien. Entonces, bueno, Ya. yo cierro acá, nos vemos 10:25. Gracias a todos. Ya, está bien. Comencemos. Más o menos esta presentación es de ¿cuánto tiempo? Depende. Esos son 40 minutos. Adelante. Ok. Gracias. Bueno, el tema ahora es el reconocimiento de los certificados de productos electrodomésticos dentro de los programas de etiquetado. Bueno, ¿no? ¿Por qué no funciona? Tengo un problema técnico. Pero ahí podemos ver, lo único es que no cambia la presentación, pero... Sí, ahora funciona. Bueno, primero algo sobre los programas de etiquetado, después sobre los procedimientos de evaluación de conformidad y reconocimiento de los certificados, algo sobre control fronterizo y vigilancia del mercado, porque pienso que es importante.
algo de la autodeclaración y al fin algo sobre los esquemas de certificación ISO Casco y IACEE, los IAC Certification Assessment Certificates. Bueno, cuando tomamos los programas de etiquetado, entonces yo creo que esta selección muestra muy bien las diferencias que hay. Es muy colorido y entonces ya cuando se toma América Latina, entonces se puede ver que dos países, Brasil y Perú, se orientan más o menos en la Unión Europea, los chilenos también, Colombia es un poquito mezclado, Costa Rica es más orientado por México y los Estados Unidos. Bueno, los chinos tienen también lo suyo y los países árabes y Australia e India también tienen otro esquema. Entonces, ya cuando se toma esta selección, se puede ver que parece que es poco armonizado lo que se está haciendo. Bueno, en la Unión Europea, desde el 1 de marzo, hay un nuevo esquema, una nueva etiqueta, después de 3 años de transición, con que está, digamos, una respuesta a las críticas y discusiones que había anteriormente. Entonces, hay algunos cambios importantes. Hay una simplificación, es decir, no hay más A+, A++, A++, etcétera, sino se volvió al esquema anterior de los barras A hasta G. Bueno, y se ha mejorado también las explicaciones y hay algunas concretizaciones también. Entonces, cuando tomamos aquí, entonces tenemos el consumo de energía en una lavadora que se calcula por 100 ciclos de lavado. Entonces, es muy claro, eso es mucho más exacto que antes. También se define la duración del ciclo eco. Entonces se define en la máquina de lavado, en la lavadora, cuál de los diferentes programas es el ciclo eco. Y el consumo de energía se está calculando a base de este ciclo eco, no en base de los otros, porque había mucha confusión y muchas discusiones. Entonces, es digamos, es mucho más exacto con antes y también se define la eficiencia energética de la centrífuga. Esas son las cosas nuevas. Bueno, los otros quedaron y lo que se ha introducido también ahora es un Quick Response Code. Bueno, entonces la Unión Europea es el tercer país que ha incluido el tercer, ¿cómo se dice? Cliente, bueno, la tercera institución que ha incluido eso, entonces eso ya había antes en China y también en Chile. En Chile eso voy a mostrar al fin. Entonces eso es lo nuevo y entonces es mejor que antes, pero también tiene un problema severo, que es que, digamos, la clase A o, digamos, la eficiencia energética cambia con el desarrollo tecnológico y entonces puede suceder que en el mercado hay, digamos, una lavadora del año 2021 con la clase A y hay también en el futuro uno del año 2023 de clase A, pero la clase A no es la misma como fue en 2021. Entonces, eso es uno de los problemas que todavía quedan con esta etiqueta.
bueno, se está trabajando también de cambiarlo, pero bueno, es un poquito complicado. Bueno, ¿cuáles son los obstáculos más importantes para la armonización de los PECs? Entonces, eso voy a explicar después. Hay diferentes normas. Hay diferentes sistemas de normas que se aplican en diferentes regiones del mundo. También hay, bueno, desconfianza o fraudes reales o esperados. Hay intereses económicos y políticos diferentes en base de situaciones socioeconómicas diferentes. Por ejemplo, eso es el país productor tiene otros intereses que el país importador. Hay cuestiones de empleos, también la aplicación de las normas. Entonces, por ejemplo, en el caso, y también bueno, es el tema de protección del mercado doméstico, es el tema del lobby de los laboratorios de ensayos que no quieren perder su trabajo. Hay cambios políticos que producen cambios en la política económica. Hay competencias técnicas diferentes por falta de intercomparaciones. Bueno, por eso se habla también de fraude o de cosas ilegales. Y también falta el conocimiento y la convicción de la necesidad de armonizar. Entonces, bueno, el Mercosur desde muchos años ya está discutiendo, ahora hay algunos avances, pero bueno, en el momento no soy bien informado qué significa, por ejemplo, el gobierno Bolsonaro a un lado y de Fernández al otro lado para los avances en la armonización de los procedimientos de la evaluación de la conformidad. Había avances en SICA, en América Central, de los 6 países que participan. Entonces, había para 3 productos, había una armonización de los PECs, pero hasta ahora, si no estoy mal informado, todavía no había una aprobación por los congresos nacionales de los 6 países. Bueno, yo he revisado un poquito lo que hay en CAN y en Mercosur, entonces hay resoluciones que definen el proceso de cómo desarrollar los reglamentos técnicos, que incluye también los PECs, pero bueno, significa un paso importante, pero no implica necesariamente reglamentos técnicos consensuados, porque eso al fin debe ser también aprobado por los congresos nacionales o por los gobiernos nacionales. Bueno, ¿cómo funciona el reconocimiento mutuo en base de los MA, MLE de ILAC y IEF? Entonces, nosotros tenemos un país A con una autoridad nacional reguladora y un país B con otra autoridad nacional. Bueno, y tenemos ILAC IEF, o en caso de América Latina, entonces IEC. Y los países por evaluación de pares son reconocidos, o no los países, sino las organizaciones nacionales de acreditación cuando cumplen con la ISO 17011 por evaluación de pares, están reconocidos internacionalmente y acreditan a los organismos de evaluación de conformidad, es decir, a los certificadores, los laboratorios de ensayos. Bueno, en base de eso, la autoridad nacional designa el organismo o los organismos de evaluación de conformidad. Habrá ensayos y la certificación de los productos y al fin los resultados y un certificado. Como, digamos, el proceso está en el país A como en el país B, entonces se asume que los resultados son comparables. Bueno, cuando tomamos, digamos, este proceso, entonces el reconocimiento de los organismos nacionales de acreditación, es un reconocimiento internacional.
La acreditación de los OEC es nacional, la designación también es nacional. Bueno, existe un reconocimiento de las competencias técnicas nacional, de los organismos de evaluación de conformidad, de los resultados también. A base de eso se supone que hay una competencia en los resultados de la evaluación de conformidad, hay una competencia en la calidad de los productos y se asegura la seguridad y el desempeño de los productos, hay una reducción del riesgo y una comparación de la responsabilidad. Bueno, cuando se toma eso en la realidad, por eso, por mi experiencia concreta fue así, que llega un producto de un país latinoamericano A al país latinoamericano B con la categoría A de desempeño, y el laboratorio del país B ha dicho, bueno, pero aquí solamente es categoría C. Entonces, parece que estos resultados no fueran comparables. Entonces, aquí seguramente hay un tema que es importante a pensar. Bueno, ¿cómo funciona el reconocimiento? Entonces tenemos el reglamento técnico en los dos países, tenemos los procedimientos de evaluación de la conformidad que en un caso coinciden, en otro caso no coinciden, pero exigen un ensayo nacional. Y el tercer caso es que hay un reconocimiento de la documentación del certificado en vez de ISO Casco Scheme 5 o a base de un convenio entre los países o los reguladores. Bueno, y a base de eso se intercambian los productos. Bueno, ¿qué es la consecuencia? Cuando no coincide, todo el proceso de acceso al mercado debe ser repetido, es decir, se debe realizar ensayos y la certificación para cada lote de más los procesos. Y también todos los procesos administrativos que aumentan los costos bastante. Cuando coincide, pero se exige un ensayo nacional, entonces, bueno, eso en primer lugar asegura trabajo para los laboratorios nacionales, pero también es una duplicación de los ensayos, que es un costo adicional. En el caso de reconocimiento en base de la ISO Casco Scheme 5, que también incluye la comprobación por el regulador, por ejemplo, la SEC Chile, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile, que es el regulador para productos electroelectrónicos. Entonces, ellos deben también ser incluidos en este proceso. Entonces, se define un cierto procedimiento que voy a explicar más tarde. Bueno, y a base de eso es mucho más fácil de reconocer todo el proceso, porque eso no solamente significa el reconocimiento del ensayo del productor, sino también se revisa el sistema de gestión y al fin se tiene una reducción, se recibe una reducción de costos y una mejora de la competitividad de las empresas. Bueno, yo ya he dicho que un tema bastante grave es la diferencia de las normas que dirigen los países. Entonces, en el norte de América Latina tenemos las normas norteamericanas como ASTM o CSA, que es el Organismo Nacional de Certificación de Canadá, y otras normas norteamericanas que forman la base para la norma obligatoria mexicana. Bueno, en América Central se aplica también primordialmente NOM, la norma obligatoria mexicana. En Colombia también se basa parcialmente en NOM,
y se toma como equivalente las normas ISO-IEC. En América del Sur generalmente se aplica las normas ISO-IEC. Bueno, en el Caribe, no sé, había una discusión si se va a aplicar NOM o ISO-IEC, pero por la, digamos, por las relaciones comerciales principales con Estados Unidos, Canadá, México, entonces la tendencia fue en dirección al NOM. Y Compan ha dicho, nosotros trabajamos con ISO-IEC. Entonces se ve que hay un problema porque las normas no siempre coinciden en la metodología y por eso tampoco en los resultados. Bueno, un colega mío de VDE ha comparado las normas para lavadoras. Y entonces, comparando los ensayos que prevé IEC y que prevé la Canadian Standards Association, que es aplicada en Canadá y a mi entender también en el tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos. Entonces se puede ver que hay mucha diferencia. Entonces las prensas de